programa de En Defensa de sus Derechos. Como siempre recordamos, nuestro teléfono que está disponible para hacer todas las consultas que ustedes consideren necesarias. Es el 4620-583, está disponible para todos ustedes. Y buenas noches, Mariana, buenas noches, Ricardo. Buenas noches, ¿cómo te va, Carlos? Muy bien, muy bien. Normalmente en nuestros programas hablamos de los entes reguladores como una cosa muy común, muy habitual, porque bueno, nosotros a partir de la actividad de la asociación estamos en contacto permanente y es uno de las herramientas que tienen disponibles los usuarios y consumidores para hacer valer sus derechos. Pero no todo el mundo tiene una información completa de qué son estos entes. Y para ser más o menos metódico, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nacen los entes reguladores? Claro, a ver, aquí nos tenemos que remontar a los 90. Los servicios públicos, luz, gas, agua, eran todos estatales. El menemismo hace, siguiendo la tendencia del Fondo Monetario Internacional, la privatización de esos servicios, el concesionamiento. La antigua SECVA pasa a ser Edenor, Edesur, pasa a ser distintas concesionarias. Entonces, la lógica de la construcción de las privatizaciones era que el Estado era regulador, concesionaba el servicio de luz, gas, agua, trenes, y se creaba un ente teóricamente independiente que hacía cumplir el contrato que se había firmado cuando se había producido la concesión. Entonces, el ente de control debía ser creado por ley, debía ser autónomo del Estado e independiente de las empresas privadas que tenían el servicio de concesión. Así se crean por ley el ente de control de la luz, ANRE, que es el que controla, regula, sería a nivel terminología, a los servicios de Edenor, Edesur y el resto de las distribuidoras eléctricas. Y también se crea por ley el ENERGAS, Ente Nacional de Regulador del Gas, que es el que controla todas las distribuidoras de gas y por supuesto, el transporte en los gasoductos. Ahora, podemos seguir enumerando el ente de control del agua, pero me parece que más importante sería explicar que después de los 90 vino el 2001 y después del 2001 se caen muchas de estas concesiones, algunas sí, otras no, y pasa a tener un rol distinto el Estado Nacional con una mayor injerencia en la fijación de las tarifas y en el no cumplimiento de los contratos que se habían firmado. No, pensemos que estaban firmados en pesos dólar, que las tarifas eran pesos dólar, que no había inflación y que después se produjo que de un peso, un dólar pasó a ser 3 pesos, un dólar. Entonces, en un momento de esta reseña histórica que hiciste, hablaste de que fueron creados por ley, pero no todos los entes reguladores fueron creados por ley y hubo una diferencia sustancial en lo que hacía el funcionamiento de cada uno, sobre todo la respuesta a los consumidores. Claro, porque, a ver, ser creado por ley le da autarquía, presupuesto propio y no dependían del ministerio del área. Si vos creás un ente de control, como puede ser el organismo de control de aeropuertos, y lo pones a depender del ministro de Obras Públicas o del secretario de Transporte, ese ente de control lo llama por teléfono al ministro y le dice, ¿usted qué está diciendo acá? Está más ligado a la política de turno que a responder a los derechos de usuarios y consumidores. Exactamente. Y está
es otro tema que empieza a ser cooptado por la empresa. Yo voy a contar una anécdota de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, con el caso de TVA. TVA, un día, el día del empleado de los entes de control, hizo una fiesta en uno de estos boliches bailables enfrente de la Costanera y invitó en horario del mediodía a todo el personal, le dieron asueto, fueron allí y sorteaba pasajes a Brasil entre el personal del ente de control de trenes. Justamente el ente de control de transporte, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, controlaba a los trenes. Pero si la empresa que yo tengo que controlar, yo voy a la fiesta, bailo, chupo y después me llevo de premio un pasaje a Brasil, quiere decir que ese ente de control, en vez de controlar, está lo que se llama cooptado. Están más esperando el favor del concesionario. Bueno, y este mix entre entes de control por ley y que después pasa a ver otra figura, los entes de control por ley pasan a estar intervenidos por el Poder Ejecutivo. Entonces, realmente hoy, entes de control realmente autárquicos e independientes no hay ninguno. Están los creados por ley que están intervenidos en proceso de regularización, pero dura esto ya más de 1 año y medio. Y los entes de control que no son creados por ley son nombrados por el Poder Ejecutivo, los entes. Ahora, más allá de esta situación que esperemos transitoria del proceso de regularización por la intervención, había una diferencia sustancial en lo que hace al diseño del organismo de control y sus funciones. O sea, ya de nacimiento había una diferencia muy marcada. Los creados por ley realmente eran los que funcionaban y daban respuesta, y los creados por decreto eran justamente los más flojitos para... Bueno, a ver, eso justamente, el ente, por ejemplo, más cooptado es el ente de control de aeropuertos, donde hay una sola empresa, y si ustedes ven que la empresa es Aeropuerto Argentina 2000, ese Aeropuerto Argentina 2000 hace propaganda institucional en los programas de televisión. No hay competidores que justifiquen una propaganda. Claro, porque nadie puede volar por otro aeropuerto que no sea un aeropuerto de Argentina 2000. ¿Por qué hace propaganda? Porque entonces el periodismo se hace amigo. No lo ataca, digamos. No lo ataca. Bueno, otra empresa que no puede no pasar por allí es el tema de Hidrovía. Hidrovía hacía propaganda y todos los barcos que entran van a Hidrovía. Pero esta es la teoría. ¿Y en la asociación qué pasa con los entes de control? Bueno, acá Mariana es la que está al frente, junto con Claudia, de la atención al público en la asociación, en nuestro local que está en... Saavedra 87. ¿Y atiende? Lunes, miércoles y viernes de 9 a 2 de la tarde. Bueno, vos... tratando de canalizar los reclamos de los usuarios, sos permanente. Bueno, atendemos en general problemas vinculados a los servicios públicos y comúnmente terminamos recurriendo a los entes de control. Al respecto, nosotros tenemos muchas notas, denuncias habituales que tienen que ver con principalmente los temas referidos al servicio de energía eléctrica, que tiene que ver con la falta de respuestas favorables comúnmente a los usuarios a través de DENOR en el orden de lo local, y por lo cual vamos con los reclamos al ente de control. Y después también con respecto a las telefonías, tanto fijas como móviles, las cuales la falta de respuesta de las empresas de telefonía hace que tengamos que recurrir al ENACOM, que es el ente
de control de las telefonías, que ya vamos a hablar en el próximo bloque. Me quedé con poco tiempo para hablar yo. Pero bueno, en los próximos programas vamos a seguir avanzando con el tema de los entes. Importante, tenemos una plaquita que queríamos mostrarle a los usuarios donde pueden recurrir frente a los casos de falta de contestación favorable o de respuestas. Estamos complicados hoy con el programa, pero que tienen la posibilidad tanto de acercarse solos o asesorados, acompañados por la asociación. Lo importante siempre es que haya un reclamo previo hecho a la empresa. La falta, digamos, de respuesta de la empresa es la que te permite, te habilita a poder acceder a la intervención del órgano de control. Creo que tiene que es regular o controlar a esa empresa que no está cumpliendo. Ahí, bueno, nosotros igualmente lo vamos a subir en la página de la asociación y en el Facebook para que lo vean. Son los datos útiles como para contactarse con cada uno de los entes de control. Lo que uno quiere decir es que en general, pese a estar intervenidos o en proceso de regularización, en el ENRE y en el ENERGAS es donde más posibilidad más de respuesta. El nivel más bajo es en el ENACOM, que es y de eso vamos a charlar ahora, por el tema de la telefonía celular, que al no ser servicio público, que sí lo es el gas, la electricidad, el nivel de exigencia hacia la empresa prestadora es mucho menor. Le pedimos a nuestro director una breve pausa y volvemos con el segundo bloque. Bueno, estamos con el segundo bloque de nuestro programa y nos quedó justo en el corte del anterior el cuadro en pantalla, pero sin darle una adecuada explicación. Y ahora, más tranquilo, con el tiempo a nuestro favor, le pedimos al director si lo puede poner nuevamente en pantalla para ir explicando según cada uno de los servicios. Bueno, no, ahí es un cuadro gráfico, simplemente dice cada uno de los entes reguladores que hoy tiene el Estado nacional, que es el ENARGAS, el ENRE, el ERAS, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el ANAC, que no era habitual, pero con todas las promociones, por ejemplo, de la empresa Despegar, que hay muchos inconvenientes, muchos usuarios de Moreno se han acercado a partir de publicidad engañosa y algunos problemas referidos al servicio, saber de que existe un órgano de control en el que se puede tratar de tramitar algunos de los reclamos. Eso lo vamos a hablar después con mayor profundidad, porque también hay reclamos que puede, digamos, intervenir este ente, y el caso particular de las agencias de turismo es que están reguladas todavía por la Secretaría de Turismo, hace que, bueno, que se desdibuje un poco el rol de este ente regulador y en realidad se hace más difícil por ahí poder controlar, igual que como hablamos de la dificultad que se genera con las telefonías móviles al no ser servicio público. Bueno, el tema de las agencias de viaje no está totalmente regulado y por tanto tenemos como algunas dificultades, pero hay reclamos que se pueden canalizar a través de este ente. Lo importante, como les decíamos anteriormente, es que los reclamos se hagan en primera instancia ante la empresa o, bueno, la entidad
con la que tenemos el inconveniente, y a partir de la respuesta, ya sea la no respuesta o un reclamo no favorable, podemos iniciar nuestros trámites en estas entidades, que lo que tienen que hacer es controlar las acciones del Estado y, en su defecto, en los casos de los servicios concesionados, cuidar de que cumplan con las normativas y sobre todo con la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, tratándose de servicios públicos. Con respecto a la subsecretaría de Superintendencia, de Salud, normalmente se atienden los reclamos de los contratos con empresas prepagas de medicina. ¿Esa es la función de la superintendencia? La Superintendencia de Salud sí controla a los efectores de salud en general, y particularmente los reclamos están vinculados a las prepagas, sobre todo por los cambios de contratos, la falta de cumplimiento con las prestaciones y los requisitos que tienen las prepagas, porque hay una ley que las regula y que deben de cumplir como si fuese un servicio público, porque en definitiva están cumpliendo un rol de similares características. Entonces, frente a esos problemas que comúnmente estamos teniendo desde la asociación, uno puede hacer los reclamos y canalizar estos inconvenientes. Entonces, a manera de una breve síntesis de lo hablado, el mecanismo es, primero, el reclamo a la empresa o ente prestador del servicio en cuestión, sea turismo, sea salud, sea gas, electricidad, agua y saneamiento, cloacas. La no respuesta por parte de estos organismos, empresas, nos da lugar a recurrir al ente regulador en cuestión. Ese es el mecanismo, tenerlo presente, siempre los reclamos documentados, a veces no son por escrito, son por vía telefónica. Al terminar el reclamo hay que pedirle al operador, a la persona que nos atiende, el número de reclamo para tenerlo presente. Ahí es importante, por ahí en este último minutito que está quedando, comentar la situación del ente de control que hablábamos anteriormente, el ENACOM, que es el que controla las telecomunicaciones, y la dificultad que se genera habitualmente para los usuarios y favorable para las empresas, producto de que las telefonías no están reconocidas como servicio público. Bueno, queríamos por ahí que Ricardo pueda brevemente explicar de qué se trata y las implicancias de esto. A ver, lo que sucede es el ser servicio público implica hacer audiencias públicas para una modificación de tarifa, en el caso de la luz, el gas, en el agua, el cumplimiento estricto de un contrato. Al no ser servicio público está mucho más abierta a la libre interpretación, y especialmente las telefónicas han tenido un rol muy de manejar al Estado. El otro día, en la reunión con el director de Defensa del Consumidor, en el propio ente, se salta que un problema de Movistar que afectó a 1.800.000 personas, la multa fue de 500.000 pesos. Movistar directamente pagó los 500.000 pesos porque las multas tienen topes o múltiplos del valor del año 91. La unidad de medida, así como en las multas de tránsito del litro de nafta, que se ajusta claramente, en la unidad de medida no ha tenido ajuste en los últimos 25 años. Entonces, justamente uno plantea qué grado de importancia tiene este órgano de control, que no hace realmente un carácter punitivo su rol. Es más bien un carácter apañante o acompañante de la empresa. Y yo querría, en este minuto final que queda, plantear
bueno, podemos seguir después, pero el tema de el reglamento de cliente de servicio de comunicación móvil, que eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Bueno, vamos al último corte y los esperamos. Último bloque y casi corriendo, antes que nos saquen del aire. ¿Por qué no nos comentás, Ricardo? Estamos estudiando y está a consulta de los usuarios el nuevo reglamento de telefonía celular, por favor. Exactamente. Es la tercera vez que se intenta poner en consulta a los usuarios y ningún usuario se entera. Pasó en el año 2014, se llamó a consulta sin mucha difusión y después se aprobó, pero no se puso efectivamente en la práctica. El año pasado volvió a ponerse en un cuadradito en la Secretaría de Comunicación. Hay el reglamento de telefonía celular, no decía ni siquiera consulta, entonces uno cliqueaba en la pantalla de la computadora y salía un borrador de documento para que si algún usuario lo quisiese leer, lo podía leer. Hace cosa de 20 y pico de días nos mandaron a la asociación al coordinador de la comisión de usuarios del ENACOM un borrador de reglamento de telefonía celular que decía que en 30 días hábiles se finalizaba el plazo de consulta. Plazo de consulta que ninguno de los usuarios de telefonía celular lo tiene. Entonces queríamos terminar el programa con que este tema lo vamos a tratar con más tiempo en la próxima semana. Pero aquellos que le interese y que realmente han tenido problemas con los contratos, con el cambio de plan, con el roaming, con todo, con calidad, con todo, y hago a mención de que pese a que realmente hoy la telefonía celular es el servicio público por excelencia, porque la comunicación se realiza a través del teléfono celular, el gobierno y las telefónicas no llevan adelante una propuesta, que muchos de nosotros consideramos esencial, que la verdadera telefonía de servicio público es la telefonía celular, porque es la que nos acompaña y con el cual vivimos y trabajamos. Pero bueno, lo vamos a charlar el próximo lunes. Esto quiere decir en realidad que hoy, si bien es una necesidad básica el comunicarse a través de los teléfonos celulares, el Estado no le reconoce como un servicio público y por lo tanto no tiene regulación y no tiene la posibilidad de que se lo controle debidamente y funciona como un servicio mercantilizado que las empresas, manejan a criterio de demanda, también de la posibilidad que tienen de imponerse por sobre el mercado porque no están debidamente controladas. Además, nadie entiende muy bien cuánta giga, cuántos minutos, qué control es. O sea, la adecuada información que habla la Ley de Defensa del Consumidor no existe, pero para decirlo claramente, en forma concreta, el problema de no declarar servicio público a la telefonía celular significa menos derechos para nosotros los usuarios y más ganancias, más dinero para las empresas. No hay otra cosa.
Esto es básicamente lo que se está discutiendo. Empresa- Menos derechos, más ganancias para las empresas. Empresas que en Europa o en sus países de origen son mucho más serias y con muchas más regulaciones Y que mucho lo más que, económicas. y mucho más económicas que lo que es en la Argentina. Bueno, para terminar, lo importante es que el que quiera participar de esta consulta tiene que entrar a la página del ENACOM, donde tiene acceso a poder leer la propuesta del gobierno y a poder acercar sus modificaciones. Nosotros, por nuestra parte, nos despedimos y los esperamos el próximo lunes en otro nuevo programa de En Defensa de sus Derechos. Hasta pronto.